Nos quedamos en la letra E mayúscula. La letra E mayúscula dice: considere las palabras diferentes que son traducidas en la misma manera. Y ahí hay unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Efesios 6, para ser específicos, ahí en el versículo 17, Efesios 6, 17. Lean ese versículo, por favor. ¿Lo leyeron? Estoy hablando en la letra E. Considere las palabras diferentes que son traducidas en la misma manera. ¿Qué palabra encuentran ahí? Yelmo. Pero ¿qué palabra encuentran ahí que ha sido traducida? Y se puede, o sea, hay dos formas en que se puede decir, ¿verdad? Por ejemplo, léanme el versículo. Yelmo, ¿y qué sigue después de yelmo? De la salvación, ¿verdad? Pero ahí dice: tomad el yelmo de salvación y la espada. Entonces, ahí está diciendo a qué se refiere, porque con la espada no está refiriéndose a una espada literal. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. O sea, hay que tener cuidado, porque usted no lo lee y la espada, entonces dice un machete, la guarizama. No, está hablando de la palabra de Dios. O sea, que hay veces de que van a encontrar en la Biblia palabras que las entendemos en nuestro idioma, que significan algo, pero está queriendo dar a entender, está siendo usada con otro significado. En este caso, la espada, la palabra de Dios. O sea que ahí está refiriéndose a la palabra de Dios. ¿Por qué una espada? Porque dice en Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? ¿Por qué doble filo? Que corta a ambos lados. Entonces es una espada filosa, una espada que causa estragos, viendo una espada literal. Pero cuando es la palabra de Dios, destruye únicamente lo que no sirve. Pero aquí en Efesios está diciendo, está usando la palabra para representar la espada, para representar la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado al estudiar, al darnos cuenta de que hay cosas, como dice ahí en la letra E, que debemos de considerar las palabras diferentes que son traducidas de la misma manera. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Considerar así cada vez que ustedes tengan un texto y puedan encontrar algo así, considerarlo. Por ejemplo, también ahí en la letra B minúscula, cuando dice amor, muchas veces vamos a encontrar en los versículos de la Biblia la palabra amor, pero hay varias formas de amor. Entonces tenemos que nosotros entender a qué se está refiriendo. Por ejemplo, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios, vamos ahí, por favor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Juan 3:16. ¿A qué tipo de amor se está refiriendo ahí? Estoy hablando de que hay varios tipos de amor.
Entonces, al estudiar la Biblia, tenemos nosotros que saber a qué se está refiriendo, que en este caso hablando del amor, qué tipo de amor se refiere ahí. Es el amor de Dios, hablando de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando está diciendo ahí el amor de Dios, es un tipo de amor que no debemos de compararlo con cualquier otro. Es un amor genuino, un amor puro, al cual se le llama el amor ágape, ¿verdad? Entonces, tenemos a ese amor se le llama. Pero, por ejemplo, cuando dice que Demas amó más este mundo, ahí está hablando de otro tipo de amor. ¿Qué amor será? Porque entre el amor tenemos el amor ágape, el amor eros y el amor fileos o filial, ¿verdad? Tenemos los tres tipos de amor. Entonces, ¿a cuál amor? Si aquí está refiriéndose en Juan 3:16 al amor ágape, el amor de Dios, que Dios nos ama, hermanos, como nuestra mente quizás no puede percibirlo, pero Dios nos ama de una manera tan especial, un amor sincero, un amor sin condiciones. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Pero, por ejemplo, como les decía, ahí en Timoteo, en 2 de Timoteo, vea por favor 4:10, 2 de Timoteo 4:10. Donde está diciendo, porque Demas me ha desamparado, amando más, ¿qué dice? Este siglo, este mundo, amando más. Es un amor diferente, es amor diferente. Tenemos nosotros que, cuando agarramos el pasaje, tenemos el texto, interpretar, buscar, el entender a qué se está refiriendo ahí. ¿Por qué está diciendo? Porque el amor de Dios no es igual que el amor que está hablándonos aquí, porque son totalmente diferentes, ¿verdad? El enfoque que está teniendo. Entonces necesitamos nosotros entender eso para poder interpretar el pasaje y darle así a la gente que pueda entender el mensaje que nosotros estamos tratando de trasladar. Entonces, por eso tenemos que detenernos, y eso es muy importante en el texto, hermanos. No solamente agarrar el texto y aventarlo, sino que tenemos que estudiar minuciosamente el texto y entender. No en todos los textos va a encontrar, por ejemplo, lo que acabamos de ver acerca del amor. No siempre lo va a encontrar ahí, pero cuando lo encuentre, indague a qué tipo de amor se está refiriendo, qué es lo que ahí está hablando, y así usted va a poder dar a la gente lo mejor. También, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo ahí anteriormente, lo de la espada, la espada que simboliza la palabra de Dios, el amor de Dios, en los diferentes tipos de amores que hay también a la luz de la palabra de Dios, para poder sacar de ahí el contenido que queremos transmitir. Por ejemplo, también ahí en Apocalipsis 12, verso 3. Apocalipsis 12, verso 3. Léanlo por favor usted ahí. Otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ok, si literalmente agarramos algunas de las muchas palabras que tiene el versículo, específicamente diademas, ¿qué viene a su mente? ¿Qué viene a su mente si ustedes? Porque recordemos, ahí está leyendo que dice que con muchas diademas. Andaba bien peinado, ¿verdad? ¿Para qué se ocupa la diadema? Lógicamente ustedes no pueden contestar eso, pero las mujeres sí, ¿verdad? Para peinar, porque dijimos ustedes, para que nos peinemos. No, ahí se oye mal. Pero entonces para las mujeres, saben, se ponen su diadema,
cuando se peinan, pero se estará refiriendo a eso ahí. Se estará refiriendo a la diadema literal. Entonces, por eso cuando agarramos el texto, tenemos que leerlo, y cuando hayan palabras como esa, tenemos que buscar qué significa, tenemos que interpretar. Ahí no está refiriéndose a diademas literales, se está refiriendo a coronas que traían en la cabeza, porque mira lo que está diciendo ahí. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y qué dice? Y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, lógicamente, ¿dónde se pone la diadema? La dama, ¿dónde se pone en la cabeza? ¿Dónde se pone una corona del rey? En la cabeza. ¿A qué se está refiriendo? ¿A una diadema literal o a una corona? Entonces tenemos que ver de lo que está hablando. Interpretar el texto es el punto. Buscar sacarle todo el contenido para poder darle a la gente, ¿verdad? Que yo sé que son cositas como esas que usted, pero ¿qué tiene que ver eso? No tiene que ver mayormente, pero eso le ayuda a usted a enriquecer su conocimiento, y eso le va a facilitar a la hora de la exposición, ya sea la predicación del sermón, ya sea la escuela dominical, la exposición de un tema para damas, les va a ayudar el tener ese conocimiento. Aparte de eso, ¿qué pierde con saberlo? Al contrario, gana al poder tener el conocimiento de estas cosas. Por ejemplo, cuando se habla en algunos lugares usted va a encontrar que habla de espada en la palabra de Dios, y si no ve mayor cosa, tiene que tratar de buscar a qué se refiere. ¿Cómo sería esa espada? ¿Sería una espada corta? ¿Sería una espada larga? Para tratar, porque a la hora de exponer el mensaje no tenemos que ser exagerados. No tenemos que nosotros inventarnos más de lo que realmente es, sino que tenemos que dar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces tenemos que ser reales, veraces en la exposición de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tratar de interpretar. Pero ¿qué tiene que ver si era espada corta o espada larga? Era una espada, sí, pero si podemos indagar el tamaño de la espada, si estamos tratando eso nos va a ayudar en gran manera. También lo que se tiene que hacer a la hora de exponer el mensaje, tiene que agregarse detalles y coloridos. Mire, no sé si estaría bien, pero yo he escuchado predicadores que con la forma de hablar es como que tuvieran un pincel en su mano y estuvieran pintando una obra de arte. O sea que la forma de hablar muchas veces va a hacer que la gente capte mejor la enseñanza que se les está transmitiendo. Por eso es importante que nosotros aprendamos el expresarnos de la mejor manera, que enriquezcamos el conocimiento de muchas palabras nuevas en nuestro vocabulario. Para eso, por ejemplo, yo enseñaba, teníamos un instituto allá en la iglesia, y hay hermanos que yo sé que son de lugares campesinos, pero pues si vamos a exponer la palabra de Dios tenemos que hacerla lo mejor, tenemos que enriquecer lo que estamos diciendo con un buen vocabulario, el mejor vocabulario que podamos. Por ejemplo, en México muchas veces dicen, para decir así, dicen asina, asina, por decir así, asina. Entonces yo les decía a los hermanos, hermano, cambie ese vocabulario. Imagínense, usted va a estar predicándole a los hermanos y usted va a estar diciendo asina, hermanos. Entonces ellos van a ver que usted no se ha preparado en esa área, entonces necesita cambiar su vocabulario. Y bueno, hay tantas expresiones que los hermanos muchas veces usan, y aquí nosotros también, ¿verdad? Usamos tantas expresiones que necesitamos corregirlas para ser más detallado lo que estamos exponiendo, agregar detalles coloridos con el uso del léxico.
Es una palabra que no es común. Me imagino que algunos de ustedes ya tienen conocimiento que es léxico, pero tenemos que nosotros que darle colorido a lo que estamos hablando con el uso del léxico. ¿Qué es léxico? Ahí está, yo se los puse también, si no mal me equivoco. Se entiende por léxico al conjunto de palabras conocidas de un idioma, es decir, su vocabulario, lo que recogen los diccionarios de dicha lengua. O sea, el vocabulario es rico en tantas cosas con las cuales nos ayuda a poder expresarnos de la mejor manera. Entonces, como decía, que hay pastores que cuando están hablando parece que estuviéramos viendo a alguien que está haciendo una obra de arte, no con un pincel, pero con las palabras que está diciendo. Y entonces tal vez nosotros no vamos a imitar a esa persona, porque nosotros vamos a ser quienes Dios quiere que nosotros seamos. Pero tenemos que mejorar nuestro vocabulario. Por ejemplo, al venir yo para acá, hermanos, he tenido que cambiar en gran manera mi vocabulario. Usted dirá ¿por qué? Porque la gente con la cual yo trataba allá era el 99.9 mexicanos. Y ahora pues tengo que adaptarme a lo que yo realmente soy, el vocabulario salvadoreño, que son cosas muy diferentes. Entonces tenemos nosotros que conocer el vocabulario y poder dar lo mejor con las palabras que nosotros estemos diciendo al transmitir el mensaje de Dios. El vocabulario es una herramienta muy importante. Entonces nosotros, hermanos, debemos de hacer uso para poder tener conocimiento y enriquecer nuestro vocabulario de algunas cosas, como letra A, una buena Biblia de estudio. O sea, como les digo, yo tengo mi Biblia allá conmigo, y ahí en la casa tengo mi Biblia, pero tengo una Biblia versión 60. Tengo una Biblia de estudio, y cuando digo una Biblia de estudio tenemos que tener cuidado, porque muchos no quieren hacer el trabajo que debe de hacer al preparar un sermón, y se va a cualquier Biblia de estudio que le hace un comentario de algunos versículos que tal vez no podemos entender, y ya nosotros, para facilitar, agarramos lo que ahí dice, y tal vez no es lo que se está queriendo dar a entender a través del versículo bíblico. Tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos que ver el comentario, y nosotros tenemos que estudiar la palabra y al fin sacar nuestras propias conclusiones de lo que queremos transmitir al pueblo. Una buena Biblia de estudios, hermano. El predicador tiene que tener ese material, y como les digo, ustedes lo tienen todo en el celular. Ahí buscan cualquier Biblia, ahí se las da y pueden comparar, ahí lo tienen. Pero pues es necesario, es importante. Por ejemplo, yo uso algunas veces la tecnología. Soy muy poco para eso, pero uso la tecnología. Pero también yo tengo mi material en páginas. Hay veces que me ha ocurrido que llevo la tableta, pero se me olvida el cargador. Entonces yo llevo la tableta y llevo mi maletín. Ahí llevo con muchos bosquejos. Entonces cuando no funciona esto, yo tengo, cómo hacerle. Pero algunos que digan, no, pues no traje el cargador, ahí para la próxima no voy a poder predicarles. Tenemos que estar claros cuál es nuestro llamado y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, sí, tenemos que tener una buena Biblia, hermanos. Una buena Biblia. Si Dios le ha llamado a usted para enseñar o para predicar, usted tiene que tener una buena Biblia. No, a ver si me regalan una, llevo Biblia a la iglesia. Usted tiene que tener una buena Biblia de estudio. Mire, esta Biblia, yo creo que me voy a morir yo y va a quedar todavía. Es una muy buena Biblia. La pasta es pura piel, y aparte de eso yo le he puesto el forro de piel para que aguante mucho más. Entonces, por eso digo que quizás me voy a morir yo y la Biblia va a quedar. Entonces necesitamos, si vamos a estudiar la palabra de Dios para predicar, tener una buena Biblia de estudio. Estudiar la palabra de Dios. Letra B, una concordancia. Una concordancia. Hay Biblias que traen concordancia, ¿verdad? Usted puede buscar en la parte de atrás de la Biblia. Esta trae una muy buena concordancia.
Les voy a mostrar. Mire, esta Biblia trae todo esto de concordancia. O sea, es bastante. Algunas Biblias traen poquita concordancia, pero esta Biblia trae bastante concordancia. La necesitamos muchas veces para el estudio de la palabra de Dios. Vamos a trabajar en preparar bosquejos para sermones. Necesitamos una buena concordancia. A propósito, la Biblia, si usted no tiene una buena Biblia, sería bueno que consiguiera una buena Biblia. Y si puede, que traiga concordancia. Usted va a decir, pastor, pero yo donde quiera que voy, traigo mi teléfono, ahí puedo buscar. Hay lugares donde va a ir que no va a haber internet y no va a poder buscar nada. Ahí, por ejemplo, hay lugares donde me ha tocado ir, donde no hay internet, está metido allá en las montañas, donde hay que hacer señales de humo para que la gente se dé cuenta en el otro pueblo que está alguien por allá. No hay nada, no les serviría de nada. Entonces, por eso una Biblia con buena concordancia sería de ayuda, o una concordancia en sí le ayudaría bastante. Letra C, diccionario. Los diccionarios, ¿para qué? Para que palabras que no entendamos vayamos a un diccionario bíblico. Puede usted buscar, tener el diccionario normal, el diccionario de la lengua española, y también un diccionario bíblico para ayudarse y poder mejor entender el significado de las palabras. Y un comentario bíblico, ¿verdad? Comentarios bíblicos es importante también para este proyecto que tenemos. Muchas veces hay comentarios que son bastante gruesos, pero no tienen lo suficiente. Al final yo encontré un comentario que viene libro por libro de la palabra de Dios. Es un poquito más extenso ese, ¿verdad? Pero siempre eso no va a evitar que nosotros estudiemos para sacar los bosquejos o para los sermones que hemos de estar predicando. Necesitamos estar claros en esto, ¿verdad? De que Dios es tan bueno y nos ha equipado con la palabra de Dios. Ahora tenemos otras herramientas de las cuales podemos hacer uso con el mismo objetivo. Y el objetivo es poder dar un buen mensaje al pueblo de Dios. Y ahí abajito de eso ustedes encuentran la primera tarea. Ahora han de notar por qué no quise meterme más en lo que correspondía a ese texto. Ahí primera tarea, eso va a ser, digamos, usted lo trae para el día de mañana. Usted va a decir, pastor, pero me voy a tener que desvelar. Hermanos, el estudiar la palabra de Dios vamos a tener que desvelarnos muchas veces. Entonces ahí en la tarea 1, investigar el texto de San Juan 15 del 1 al 8. Y investigar el texto, digamos, de San Juan del 1 al 8. ¿Qué es lo que van a hacer en ese texto? Ya ustedes tienen el texto, ya se dio. Porque para hacer un bosquejo, para un sermón, lo primero que se tiene que tener es el texto. Ahí se lo estoy dando el texto. Ya tienen el texto de San Juan 15, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer en el texto? Tienen que investigar su texto, poner en práctica todo lo que aquí se acaba de compartir, investigar el texto minuciosamente, hermanos. Darse la tarea, esos 8 versículos, darse la tarea qué es lo que en sí ahí está diciendo. Estudiar las palabras desconocidas como las que vimos. Si para usted no son desconocidas, si hay alguna palabra desconocida, pues haga una nota. La palabra, por decir así, vid. Si usted no sabe qué significa vid, vaya y busque qué significa vid y póngale ahí el significado. Si no sabe qué significa pámpano, pámpano en lo real y pámpano a lo que se está refiriendo, porque son dos cosas, ¿verdad? El pámpano real, que es el pámpano en la vid, y digamos a qué se está refiriendo ahí, digamos a quiénes representan los pámpanos. Entonces estudie las palabras desconocidas, estudie las palabras importantes. Por ejemplo, ¿quién es el jardinero? ¿Quién es digamos el que limpia la vid? Entonces entender eso para poder darlo. Esa es la tarea que ustedes van a estar llevando para el día de mañana. Si hay palabras repetidas, ustedes véanlas, subrayenlas. Y
porque mañana no vayan a venir y me van a decir, mire pastor, ya lo leímos, lo estudiamos, ya sé qué es eso. No, usted tiene que traerme algo donde dé evidencia que usted hizo algo, buscó. Tiene que traer una hoja aparte en la cual me esté dando información del estudio que usted realizó de ese pasaje específico. Pastor, yo creí que iba a ser fácil, íbamos a venir y usted nos iba a dar los bosquejos para predicar. No, usted tiene que armarlos y esa es la parte de comenzar, ¿verdad? Usted tiene que armarlos. Ya interprete eso, porque vamos a ir más adelante ya llevando siempre ese texto para poder completar un bosquejo para un sermón. Entonces necesitamos entender con claridad eso primeramente, interpretar el texto. Y ahí tiene muchas más otras cosas de las cuales usted tiene que aplicar, ¿verdad? Para poder sacar, extraer del texto lo máximo. O sea, no solamente lo lea, no solamente lo vea, estúdielo, sáquele el contenido a ese texto y en una hoja aparte usted, por favor, lo trae. Entonces eso es para el día de mañana con la ayuda de Dios. Siguiendo ahí adelante, digamos son pasos. Paso número 3, someta el texto a un análisis exegético. Mire, sí. Antes que siga, la palabra léxico, ¿se puede dar? Ok. Léxico. No lo tienen ahí, ¿está? No. Ok, yo se lo doy. Sí, es cierto. La palabra léxico, mira, hasta me dan ganas de dejárselas de tarea. No, pero se las voy a dar. La palabra léxico se entiende por léxico al conjunto de palabras conocidas. Al conjunto de palabras conocidas de un idioma, coma, es decir, coma, su vocabulario. Su vocabulario, lo que recogen los diccionarios, de dicha lengua. Si lo copiaron, si no lo vuelvo a decir. Ahí se entiende por léxico al conjunto de palabras conocidas de un idioma. Al conjunto de palabras conocidas de un idioma. Es decir, su vocabulario, lo que recogen los diccionarios de dicha lengua. O sea, en otras palabras, léxico, así de sencillo, es el vocabulario. O sea, el vocabulario, así de sencillo. Pero pues como muchas veces gusta complicarse la situación y para que se oiga más bonito, se le pone tantas cosas. Pero el léxico es el vocabulario. O sea, pero lo que estoy diciendo, poder aprender y enriquecer el vocabulario nos va a ayudar a poder dar con mayor facilidad la enseñanza que estamos queriendo transmitir. Ahora sí, ¿verdad? Sí lo tenemos. Quiero que se fijen para que no se vayan a equivocar. Esa tarea, la tarea que les acabo de decir, que es para el día de mañana, solamente tienen que utilizar lo que ya se les ha dado hasta antes de la tarea. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, dice ahí primer día, o sea, primer tarea, lo que se ha dado para atrás, o sea, cómo interpretar el texto, cómo aquí está la selección del texto y lo que tiene que hacerse cuando haya seleccionado el texto, lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer con ese texto? Sacarle. Ajá. Todo eso. Sí, lo escucharon. Estudiar las palabras desconocidas, o sea, sacarle al texto lo más que ustedes puedan. Y al final,
al final de todo me pueden poner, digamos, cuál es el mensaje central, o sea, lo que usted le ha sacado, el extracto, como que si ese fuera el mensaje que usted va a predicar, resumirlo, como cuando estaban en la escuela les decía, les daban un libro y decía, resuma ese libro en lo más breve que pueda, y usted lo hacía después de haber estudiado el libro. Entonces esos 8 versículos, usted va a extraer el extracto de lo que ahí se está diciendo en esos 8 versículos, por favor. En otras palabras, lo que va ahorita, lo que voy a estar compartiendo ahorita, ya no entra para esa tarea, Entonces, paso 3, someta el texto a un análisis exegético. Otra palabra, ¿verdad? Exegético. El estudio exegético del texto es el paso más decisivo de la preparación del sermón. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. Como decía, esos primeros pasos, si usted se enfoca en eso y le da suma importancia a esto, lo que tal vez le está preocupando a usted, ¿y cómo voy a hacer el primer punto? ¿Cómo voy a hacer el segundo punto? ¿Cómo va a ser el tercer punto? ¿Cómo va a ser las subdivisiones? Usted está preocupado por eso. Pero si usted se enfoca en esto y hace esto correctamente, lo otro es pan comido, es más fácil, en otras palabras. Pero esto es donde se requiere mayor trabajo, mayor empeño, mayor esfuerzo, y lo demás usted ya va a poder ir viendo que se va dando a continuación. Entonces, y es posible que sea el que más tiempo demande al predicador, el análisis exegético del texto, ¿verdad? Va a ser lo que más va a demandar del predicador, va a requerir más tiempo. El estudio del texto es una responsabilidad del predicador. Debe encarar con sinceridad si espera predicar un sermón que comunique con efectividad la verdad de Dios. O sea, que hay que estudiar, hay que prepararse en esta área. Si queremos que el sermón que estamos predicando comunique la verdad que Dios quiere que esa gente reciba. Entonces, quiere mucha aplicación, hermanos. Quiere mucha dedicación esto. Platiquen con su pastor, pregúntenle por curiosidad. Me imagino que les ha de haber dicho, les ha de haber comunicado. Para predicar un mensaje, yo me tardo tantas horas, le ha de decir, preparándome, buscando, indagando. O sea que no es cosa de que voy para la iglesia, agarro la Biblia, ahora sí, voy a predicarles. No, él tiene que pasar horas ahí preparando. No es cosa fácil, ¿verdad? Aunque con el uso y con el paso del tiempo, las cosas se van dando y nos ayudan de tal manera que para poder ser más eficientes y con más facilidad, el poder estar dando la verdad que Dios quiere que se transmita a su pueblo. Pero tenemos que ser ese el propósito, que la gente entienda la verdad de Dios. Más nos preguntamos, ¿cómo estudiar de manera satisfactoria un pasaje bíblico? ¿Cómo podemos extraer el máximo del texto bíblico escogido como base para el sermón? Óigame bien, la clave para la buena exégesis y por lo tanto para la lectura más inteligente de la Biblia es aprender a leer el texto bíblico con cuidado y hacer las preguntas apropiadas acerca del texto. O sea que es necesario leer con cuidado, porque muchas veces yo tengo ese problema, que muchas veces para leer queremos ir rápido leyendo y pasamos algunas palabras o no las leemos bien y nos aventamos diciendo otras.
tenemos que nosotros ser pautados para leer la palabra de Dios y sacarle todo lo que Dios tiene ahí para darnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que ese es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer, es la tarea que se nos ha encomendado, lo que Dios espera que nosotros hagamos. Siguiendo, según los estudios bíblicos, según los estudios de la Biblia, existen 3 importantes preguntas que deben formularse a fin de hacer una exégesis satisfactoria al texto. Por ejemplo, número 1, ahí, ¿qué está diciendo el autor bíblico? O sea, cuando leemos el texto, tenemos que preguntarnos, ¿qué está diciendo el autor bíblico? O sea, entendemos lo que hemos leído, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está diciendo él ahí? La segunda es, ¿por qué el autor bíblico está diciendo eso? Si nos preguntamos en la primera que acabamos de anotar ahí, ¿qué está diciendo el autor bíblico? La segunda pregunta que debemos de formular concerniente al texto, ¿por qué el autor bíblico está diciendo eso? ¿Por qué? Y la tercera, ¿cómo lo dice el autor bíblico? ¿Cómo lo dice? Oiga, con esas 3 preguntas en mente, el autor, o sea, el expositor está preparado para realizar las etapas del análisis exegético. Tenemos que preguntarnos, agarrar el texto, por ejemplo, Juan 15, 18, ¿por qué? Vamos a preguntarle al texto. Juan 15, 18. Al leer los primeros 8 versículos, que son donde va a estar el enfoque, debemos de preguntarnos, la primero que encontramos ahí, ¿qué está diciendo el autor bíblico? O sea, ¿por qué se dijo eso? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es? No solamente voy a leer el texto, sino que tengo que preguntarme, ¿qué está diciendo el autor bíblico? Debemos de tener bien claro, hermanos, de que la palabra de Dios no fue dada a usted y a mí directamente, fue dada al pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que entender el texto para poder aplicar más adelante, vamos a ver eso, el texto a nuestra realidad. Porque una cosa es, por ejemplo, si Jesús estaba ahí y él estaba diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleve fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Entonces estamos ahí. La gente en tiempo de Jesús estaba atenta, escuchando el mensaje. Pero ahora si yo leo esto, no va a ser el mismo impacto que hizo cuando Jesús lo estaba diciendo, porque Jesús estaba directamente diciéndole a ellos. Ahora nosotros tenemos la Biblia y tenemos que estudiar esto para aplicarla a la audiencia que nosotros tenemos. Entonces por eso tenemos que hacer esas preguntas y estudiar detenidamente. Entonces, ¿qué está diciendo el autor bíblico ahí en esos versículos? ¿Por qué el autor bíblico está diciendo eso? ¿Qué tiene que ver los pámpanos, la vid y todo lo que está ahí? ¿Por qué? ¿Por qué el autor bíblico está diciendo eso? Tenía que tener un propósito, como lo que yo decía, para que Jesús haya dicho eso. Él tenía un propósito al estarlo diciendo. O sea, él no lo estaba diciendo para entretener las multitudes. Él lo estaba diciendo, transmitiendo un mensaje, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. No solamente venir para entretener el grupo de personas, sino que transmitirles el mensaje de Dios. Entonces tenemos que saber nosotros eso, entender. Y la tercera, como vimos, cómo dice el autor bíblico, cómo lo está diciendo, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar para, digamos, el poder sacar algunas cosas determinantes
en el desarrollo de en sí lo que es la preparación de un sermón para estar listo y exponer la palabra de Dios. Cosas de estas vamos a estar retomando posteriormente, ¿verdad? Pero ahora vamos a pasar ahí al paso número 4. Descubra la idea central del texto. La idea central del texto, que abreviada es ICT, o sea, idea central del texto, ICT, es denominada por algunos como idea exegética. O sea, lo que le estoy diciendo, que esa porción de la cual voy a estar hablando más adelante, lleva varios significados. Entonces, como algunos la denominan como idea exegética, o también la esencia del texto, otros le llaman proposición central del texto. También es definida como una frase breve, en lo que les decía hace un momento, de 16 a 18 palabras como máximo. Capaz de traducir el mensaje como expresión exacta de lo que el texto original encierra. Vemos ahí esto de la idea central del texto, la forma en que en algunos casos la pueden encontrar nombrada con esta forma, nombrada de esta otra forma, pero como quiera que usted la encuentre, ya sea que la encuentre idea exegética o la esencia del texto o la proposición central del texto, se está refiriendo a la misma cosa, ¿verdad? Que tiene que ser el resumen en sí de lo que les estaba comentando del texto. ¿Para qué? Para que ahí encierre el mensaje que usted quiere transmitir. Otros le llaman el mensaje en pequeño. El mensaje en pequeño, o sea que ahí se da el mensaje en pequeño de todo lo que se va a estar transmitiendo posteriormente. La idea central del texto ITC está compuesta por dos elementos. Uno es tema y complemento. Tema y complemento. El tema responde a la pregunta: ¿de qué está hablando? O sea, cuando nosotros vamos a agarrar un texto, el tema, ¿verdad?, corresponde a la pregunta: ¿de qué está hablando? Y el complemento, ¿qué se está diciendo al respecto? O sea, ¿qué se está diciendo al respecto? Probablemente usted no le agarre ahorita, pero ahorita vamos a ver un texto y vamos a aplicar estas dos cosas y vamos a ver cómo el mismo texto nos da la idea central. En otras palabras, hermano, tema más complemento da igual idea central del texto. Tema más complemento igual idea central del texto. Mire, vamos a Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Sí lo encontraron? Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Apliquemos, si vamos a sacar la idea central de ese texto, necesitamos aplicar las dos preguntas. En otras palabras, el tema más el complemento.
La primera pregunta: ¿de qué está hablando el texto? ¿De qué creen ustedes de que está hablando el texto ese que acaban de leer? Está bien que somos elegidos, dice él. Alguien más que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. La posición. Bien, entonces vamos a sacar de ese texto, vamos a sacar la idea central. ¿Ya vieron de que él dijo? ¿Qué dijo usted? Somos elegidos, dijo él, y usted la posición que tenemos. Entonces vamos a ver ahí, Efesios 1:4, según lo que dice la palabra de Dios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha en él. Entonces, ahí, hermanos, vamos a sacar de ese texto cuál es el tema de ese texto. Y el tema, recordemos, ¿de qué habla el texto? ¿De qué está hablando el texto? El texto está hablando, vamos a ver, una respuesta inicial a ese pasaje podría ser que Pablo está hablando acerca de la elección. Pablo está hablando acerca de la elección. Pero si nosotros agarramos, vamos a predicar. Si yo voy a predicar y digo, bueno, voy a agarrar el texto, Efesios 1:4, y a las primeras de cambio, el texto está hablando acerca de la elección. ¿Qué fue lo que dijo usted? Lo mismo, acerca de la elección. El texto está hablando acerca de la elección. El tema es muy amplio. No sé si me explico. El tema es muy amplio. Si yo digo, el tema va a ser la elección, es muy amplio. No voy a poder cubrirlo en un espacio de 45 minutos para cubrir todo el tema de la elección. Es demasiado amplio. Entonces tengo que aplicar la otra pregunta para limitarme a algo específico que está haciendo. Por ejemplo, Pablo está hablando acerca de la elección. Estamos correctos en eso. Aunque esta emerge como un elemento principal, aunque es importante, aunque es principal en el pasaje, ¿verdad? El versículo que acabamos de leer, constituye un tema demasiado amplio, ya que en Efesios 1:4 Pablo no considera todos los aspectos en cuanto a la elección divina. O sea, Pablo ahí en ese versículo no está contemplando todos los aspectos de la elección divina. Pablo está limitándose a algo más específico aún. No obstante, si deseamos extraer la verdad central del texto, es necesario que sometamos el mismo a una de estas preguntas. Hay otras preguntas que también se pueden hacer al texto, o se deben de hacer al texto. Por ejemplo, ¿qué? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? Si vemos el pasaje más de cerca, o sea, el versículo que hemos tomado, si vemos el pasaje más de cerca, notaremos en la segunda parte del mismo, o sea, del mismo versículo, que el apóstol conecta la pregunta ¿para qué? Y ahí entra lo que estaba diciendo el hermano. Conecta la pregunta ¿para qué? Por lo cual,
un tema más específico, ya no tan amplio, sino que más específico, ahí para Efesios 1:4 sería, hermanos, al estar sacando el contenido de ese texto, supuestamente ya teníamos que haber hecho todo lo primero, analizar el texto, pero ahora estamos sacando la idea central básicamente. ¿Para qué fueron escogidas? Entonces ya Pablo tiene ahí algo más sintetizado. Algo más sintetizado, ¿verdad? Entonces, ¿para qué fueron? Dice ahí donde nos quedamos, por lo tanto, ¿verdad? Un tema más específico para Efesios 1:4 sería: ¿para qué fueron escogidos los efesios? Ahora responde formulándonos la segunda pregunta: ¿qué dice el texto sobre el tema? O sea, ¿qué dice el texto? Que es las primeras dos preguntas que hicimos. ¿Qué dice el texto sobre el tema? La parte final. No, me salté ahí un pedazo, ¿verdad? Me fui más abajo de donde estaba. Específico para Efesios 1:4 sería: ¿para qué fueron escogidos los efesios? Porque a ellos se está aplicando directamente, a ellos se está tratando directamente. Ahora corresponde, mis hermanos, formularnos, como dije, la segunda pregunta: ¿qué dice el texto sobre el tema? La parte final del versículo nos da la respuesta: para ser santos sin mancha delante de Dios. Ahora, hermanos, integremos el tema y el complemento. Recuerde que para sacar la verdad central tiene que integrarse el tema y el complemento. Integremos, juntemos las dos cosas que hemos encontrado. Los creyentes de Efeso fueron escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Corto y preciso lo que se está diciendo ahí acerca de ese texto. Juntando, ¿verdad?, el tema con el complemento, entonces ya sacamos que la frase central de ese texto es que los creyentes en Efesios fueron escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. El mismo texto contesta, porque ahí tiene una de las preguntas que al final: ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Ahí en la segunda parte, si volvemos a retomar el versículo, nos damos cuenta que dice la Biblia: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, los efesios fueron escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué fueron escogidos? Ahí está diciendo: para que fuésemos santos sin mancha delante de Dios. Ahí está. ¿A dónde está la pregunta? ¿Para qué? ¿Para qué fueron escogidos los efesios? Fueron escogidos para que ellos fueran santos y sin mancha delante de Dios. Ahora ya tenemos un tema más específico. Ya no es tan grande la predestinación, o sea, la destinación. Hemos sido destinados. Dios nos ha predestinado a nosotros. Ya está, no es tan grande, sino que ya se redujo. ¿Para qué fueron escogidos los efesios? Para que fueran santos y sin mancha. Algo específico. Ahora sí, tenemos un punto más resumido y ya podemos aventarnos con eso a lo que queremos nosotros tratar. O sea que eso, como les digo, va a ser un proceso de practicar y practicar y practicar, y usted se va a dar cuenta de que esto se saca fácilmente. Yo creo que en las futuras clases vamos a estar usando la pizarra, que me dicen que tienen una pizarra aquí, ¿verdad?, para sacarle a algunos textos la idea central, para estudiar lo que ya hemos tratado aquí, para que puedan asimilar un poco más acerca de cómo está todo eso y puedan ustedes aplicarlo en sus estudios cuando estén preparando un bosquejo para un sermón. Entonces podemos nosotros ver de que esto de la preparación de un sermón, algunos de ustedes están diciendo: está difícil, ¿para qué me metí en eso? Sí es difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Bien dijo el apóstol Pablo: si Dios con nosotros,
¿quién contra nosotros? O sea, Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, usted vaya a su casa, retome los apuntes, estúdielo y entonces se va a dar cuenta de que sí se puede realizar, digamos, todo esto siguiendo los procesos establecidos para poder preparar un buen sermón, para poder dar la verdad de Dios, para poder instruir al pueblo de Dios de tal manera que ese pueblo permanezca firme y constante, creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios, sabiendo, hermanos, de que aquí lo tenemos todo. Pero muchas veces al ver tanto ahí en la Biblia nos complicamos y decimos, es que está difícil, todo es difícil. Pero nosotros tenemos que buscar la forma, y aquí se le están dando algunas de las muchas herramientas para que usted use en la preparación de un sermón. Pero recuerde que tiene que comenzar por varios aspectos, ¿verdad? Antes de poder sentarse y comenzar a tomar nota, examinarse a sí mismo y dar paso a preparar un buen sermón para instruir al pueblo de Dios. Bien, yo creo que, no sé ni dónde, aquí ya estoy ya son unos minutitos, nos faltan para el tiempo que me dijo el pastor. Yo creo, hermanos, de que si ustedes se aplican y para mañana me pueden traer eso, la primera tarea que se les ha encomendado, no es cosa del otro mundo, haga lo mejor que usted pueda y el día de mañana en una hojita aparte usted me trae esa información, ¿verdad? Lógicamente le pone ahí su nombre para poder saber quién es el que lo hizo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces, solo afirmando, sería la tarea 1 y la tarea 2, ¿qué harían? No, la 1 nada más. La 1. Sí. Solamente sería la tarea 1. ¿Alguien más tiene una pregunta? Hombre, yo sabía que ustedes son bien listos, ya lo tienen. Sí, hermana. En la tarea tenemos que hacer el bosquejo y el resumen, o solo el resumen de los versículos. El resumen de los versículos. versículo. Más adelante vamos a estar tratando con el bosquejo. Solo el resumen, o sea, lo más que pueda sacarle. Si hay palabras que usted no entienda, buscarlas y ponerles, digamos, el significado de esa palabra, y eso le va a ayudar a usted para ya tener el conocimiento de lo que significaba. Palabras extrañas, palabras repetidas, y poner ahí. Yo creo que esta palabra está repetida porque el Señor está queriendo dar más énfasis en esto y esto, y a ustedes ponerlo ahí si en caso las hubieran. ¿Algo más? Bien, no hay nada más. Les voy a para poder sacar la verdad central del texto. Dije que para sacar la verdad central del texto se necesitan dos cosas. ¿Cuáles son, si recuerdan? El tema y el complemento. Son dos cosas importantes que usted va a sacar del texto. O sea, que va a ubicar eso ahí dentro del texto. El tema y el complemento. Cuando usted ubique eso, eso le va a dar la verdad central del texto. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de estar? Hay algunas preguntas que se tienen que hacer, ¿verdad? Usted tiene que grabarse esas preguntas. Tema más complemento, idea central del texto. Que la idea central del texto, si tal vez usted lo ve, es ICT, idea central del texto, que es el tema más el complemento. Que hay preguntas, ¿verdad?, que se hacen. ¿Qué está hablando? Y el complemento, que está diciendo al respecto. Esas dos preguntas. ¿Qué está hablando? Es, digamos, el tema. El tema responde a la pregunta de qué está hablando. Y el complemento, ¿qué se está diciendo al respecto? Cuando usted se grabe, si puede grabarse esas dos
preguntas sería bueno para que usted pueda formulárselas al texto y poder extraer de ahí la verdad central. Entonces ya sacamos la verdad central de esto, que Pablo está refiriéndose que fueron escogidos los efesios para que fueran santos, ¿verdad? Ese es un tema reducido, y así es lo que tenemos que sacar de cada uno de los pasajes que estaremos estudiando. Bien, yo creo que sí. ¿Cómo? Ok, entonces está bien, sí, parece que el pastor me había comentado algo de eso, ¿verdad? Él me va a preguntar. Ella. Ajá. Ok, sí, porque como yo no sabía, yo le pregunté a él que cómo era que se hacía, y él me estuvo diciendo, ¿ah? Pero ok, va a haber, pero de las 2 primeras lecciones nada más, las 2 primeras lecciones. Sí, los primeros 2 pasos, no son lecciones, sino que los primeros 2 pasos va a haber. Entonces, de ahí va a estar el quiz. Entonces, estamos en eso, hermanos. Échenle ganas, no se me agüite. Como decimos, no se me agüite, que se agüite el diablo. Usted échele ganas. Vamos a orar para ser despedidos así. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, gracias le damos, Señor, por el cuidado que tiene de nosotros. Gracias por hablarnos, enseñarnos. Ayúdenos, por favor, para que podamos no llegar a casa y tirar estos apuntes, sino que darnos a la tarea, ya que usted nos ha llamado y nos ha encomendado un precioso ministerio. Bendiga, Dios, a cada uno de mis hermanos y ayúdeles, por favor, se lo suplico, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén.